buenas tardes, mi nombre es María Medina. Hoy le tomaremos la presión a esta joven que tenemos aquí. La paciente debe estar sentada, en posición sentada, con los brazos relajados y los pies apoyados al piso. Tiene que apoyarte un poquito como así, mira, así, exacto. Relajado, entonces en una altura derecha que sobrepasa, por ejemplo, en posición recta al corazón. El brazalete debe estar bien ajustado. Ok. Siempre quede en esta posición. Vamos a usar, el paciente está acostado porque está interno, está un poquito malito. Entonces, se la voy a tomar aquí en el brazalete, debe quedar en el antebrazo, que quede bien ajustado. Aquí podamos dar una forma correcta con la presión. Este es el reloj, el manómetro. Esta es la perita que vamos a inflar e inflamar. Ahora nos vamos a colocar. Ok, entonces aquí tomaremos el pulso en esta área de aquí, que es la radial. La palma de la mano tiene que estar abierta. Colocamos el dedo índice y vamos a localizar donde pasa el pulso. Uno lo siente, lo vas a sentir. Tiene que darte un pulso de 70 a 100 latidos por minuto. Tú vas a coger el reloj y vas a chequear durante 30 a 60 segundos. La paciente debe estar en posición sentada, espalda recta. Colocamos el brazo del paciente, lo cual debe estar colocado el dedo índice en la arteria radial. Entonces colocamos aquí el dedo, presionar suavemente, lo cual vamos a sentir un latido y se toma en un tiempo de 30 a 60 minutos, lo cual que un paciente tiene que tener los latidos de 60 a 100 minutos por segundo. Gracias. Hola, mi nombre es Elizabeth Marte, le voy a hablar sobre la presión y el pulso. Son prácticas fundamentales en el campo de la salud. Esta medición permite valorar el estado hemodinámico del paciente y detectar alteraciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Para garantizar la validez de los resultados es esencial hacer una técnica adecuada y estandarizada. Ahora le voy a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en el interior de grandes arterias del cuerpo y varía según su elasticidad. La presión en adultos es normal de 120 a 129. Ahora le voy a hablar sobre el pulso. El pulso es muy importante porque se puede hacer en cualquier circunstancia. Tomarle pulso a una persona cuando se desmaya o tienen accidente. Uno puede tomarle pulso, puede ser en su casa o en los hospitales, eso no tiene nada que ver. El pulso es evitar hacérselo a la persona cuando tienen cualquier circunstancia o dificultad. Buenas tardes, soy Oriana Ninet y les estaré hablando sobre las técnicas correctas de medir la presión arterial y el pulso. La presión arterial se debe de tomar antes y después de tomar cualquier medicamento, después de orinar y de reposar durante 5 minutos. Se debe estar sentado y con el brazo relajado. En caso de haber estado caminando, debe de reposar durante unos 5 minutos antes de medirla. Para medir la presión arterial correctamente es muy importante no consumir café, no consumir bebidas alcohólicas y no fumar durante 30 minutos antes, así como mantener la respiración normal, no cruzar las piernas y evitar hablar durante la medición. Además, es importante que el brazalete esté colocado adecuadamente, tratando de que no esté ni muy ancho ni muy apretado. El brazo debe estar apoyado y debe de quedar al mismo nivel que el corazón.
En caso de las personas obesas, la alternativa es colocar el brazalete en el antebrazo para realizar la medición. En el caso de las técnicas correctas para medir el pulso, en el caso del pulso radial, este es el método más común y se realiza colocando 2 dedos generalmente en el índice y en el medio, en el lado interno de la muñeca, justo debajo del pulgar. Presiona suavemente hasta sentir los latidos del pulso y cuenta el número de latidos durante 60 segundos. En el pulso carotidio, este pulso se encuentra en el cuello, en el lado del cuello, entre el hueso de la mandíbula y la nuez de Adán. Coloca los dedos índice y en medio de esta área y presiona suavemente para sentir los latidos del pulso. En el pulso braquial, este pulso se encuentra en la parte interna del brazo, entre el bíceps y el tríceps. Es especialmente útil en bebés y en niños pequeños. Se debe de colocar los dedos en esta área y se presiona suavemente para sentir los latidos del pulso. En el pulso femoral, este es el pulso que se encuentra en la parte interna del muslo, justo debajo de la ingle. Puede ser útil en situaciones de emergencia. Coloca los dedos en esta área y presiona suavemente para sentir los latidos del pulso. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Orquídea Medina. Hoy voy a hablarles de la hipertensión arterial. Espero que les guste mi video. La historia de la hipertensión arterial, también conocida como presión alta, es interesante porque ha sido reconocida desde tiempos antiguos. En la antigüedad, los médicos de las civilizaciones antiguas como Hipócrates y Galenos describieron los síntomas que hoy podrían asociarse con la hipertensión, pero no lo entendían. Como enfermedad específica, en el siglo XVIII, Stephen Halley fue el primero en medir la presión arterial usando caballo, lo que sentó las bases para entender la circulación. Ya en el concepto de hipertensión empezó a definirse mejor por Richard Brake, quien notó la relación entre enfermedad renal y presión arterial, llamada enfermedad Brake. Pues ya en el año 1896 el esfigmomanómetro fue inventado por el médico italiano. Su diseño permitió medir la presión arterial de forma más sencilla y precisa usando un manguito inflable, pues fue la clave para diagnosticar la hipertensión. A partir de ahí, la hipertensión se reconoció como un factor de riesgo. Gracias. Soy Ariel Ercimar, profesor de la sección 26 de morfofunción, y yo le voy a hablar de las bases científicas, razones fisiológicas por las cuales puede existir diferencia entre los valores de presión arterial y pulso entre un adulto joven, un anciano y un embarazado. El adulto joven de 20 a 45 años, en esta etapa el sistema cardiovascular se encuentra en su punto óptimo de funcionamiento. La presión arterial promedio es de 120/80 y la frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Razones fisiológicas. Los vasos sanguíneos son elásticos, lo que permite una buena adaptación al flujo sanguíneo. El corazón tiene una buena contractibilidad y eficiencia. El sistema nervioso autónomo regula adecuadamente la frecuencia cardíaca y la presión. Esto se traduce en parámetros estables y dentro de los rangos normales. En los ancianos de 65 años o más, en la vejez se presentan cambios importantes en el sistema cardiovascular que afectan la presión y el pulso. La presión arterial tiende a aumentar debido a la pérdida de elasticidad de las arterias, lo que incrementa la resistencia vascular periférica. El pulso puede disminuir o volverse irregular por alteraciones en el sistema de conducción cardíaco, como la degeneración del nodo sinoauricular. Razones fisiológicas: rigidez arterial, disminución del número de fibras musculares cardíacas, disminución del gasto cardíaco, posible uso de medicamentos que alteren los valores diuréticos. Estos factores contribuyen a una mayor frecuencia de hipertensión y arritmia.
en la tercera edad. En mujeres embarazadas, durante el embarazo el cuerpo experimenta cambios cardiovasculares importantes para sostener el crecimiento del feto. La presión arterial puede disminuir en el primer y segundo trimestre debido a la vasodilatación mediana por hormonas como la progesterona y entre otras. El pulso se eleva entre 10 y 20 latidos más por minuto por el aumento del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco. Las razones fisiológicas: el aumento del volumen sanguíneo total hasta de 40 a 50%, mayor demanda de oxígeno y nutrientes por el feto, cambios hormonales que afecten la resistencia vascular, entre otros. Gracias.